Bueno, continuamos, como mencionamos en la cápsula anterior, con la distinción entre forma y contenido, la forma como criterio de validez. En este punto cabe destacar, primeramente, que el argumento deductivo tal y como se ha caracterizado utiliza como criterio de validez la lógica formal tradicional. Y no obstante, dicho argumento puede resultar insatisfactorio, pues solo suministra criterios formales de corrección, sin considerar aquellos materiales o de contenido. De esta manera es posible encontrar un argumento correcto en el plano lógico, pero que partió de premisas falsas, o bien un argumento incorrecto, aunque la conclusión y premisas puedan resultar verdaderas. En este sentido, se deben distinguir aquellos argumentos que son manifiestamente inválidos de aquellos que solo aparentan ser válidos sin serlo, como son las falacias. Aquí es necesario precisar que no solo existen falacias formales, es decir, argumentos que parecen correctos en el plano deductivo, pero que no lo son, sino también falacias materiales, en donde destacan la de atingencia y la de ambigüedad. En las premisas carecen de correspondencia lógica con las conclusiones y por ello es imposible establecer su verdad. En las segundas aparecen razonamientos con términos o palabras cuyo significado es susceptible de cambiar en el proceso lógico del razonamiento deductivo. En el caso de las falacias de atingencia, se pueden destacar el argumento ad ignorantiam, el argumento ad hominem y la petición de principio. En las falacias de ambigüedad, se trata de un problema de significación en el lenguaje. Ahora, sin duda alguna, en el terreno argumentativo del derecho se requiere de la corrección lógico-formal, pero esta, aunque es necesaria, puede resultar insuficiente, por lo que un buen argumento debe serlo tanto en el plano formal como en el material, para evitar caer en las falacias que hemos mencionado. Ahora, hablaremos de las funciones de verdad. Como hemos mencionado anteriormente, hemos dicho que la validez de un argumento depende de que en un proceso justificatorio se hayan respetado las reglas deductivas o de corrección lógica que correspondan al caso. Pero resulta de capital importancia no confundir la idea de validez con la de verdad, pues solo los enunciados son verdaderos o falsos y los argumentos serán válidos o inválidos. En ocasiones se suele calificar a un argumento de inválido cuando sus premisas y su conclusión son falsas. No obstante, podría darse el caso de que aún teniendo ese carácter las premisas y la conclusión, el argumento sea válido. Ello en virtud de que la validez no depende del contenido de las premisas y su conclusión, sino más bien depende de la relación de implicación, aun cuando las premisas sean falsas o irreales. Ahora bien, en este orden de ideas, Steving sostiene que un razonamiento es válido si la verdad de las premisas necesita de la verdad de su conclusión. Esto equivale a decir que las premisas no pueden ser verdaderas y la conclusión falsa, o en otras palabras, que las premisas implican lógicamente la conclusión. Y más adelante, continúa diciendo Stevin que la relación lógica de implicación que existe entre una premisa y una conclusión no determina si la premisa es verdadera. Por lo tanto, la validez de un razonamiento no es en modo alguno una garantía de que la conclusión sea verdadera. Podemos decir, por lo anterior, en palabras de Cohen, puede ser resumido cuando, sobre el particular, afirma que es bastante fácil advertir que la verdad material de las premisas o de la conclusión y la validez de la prueba pueden ser relativamente independientes entre sí. Una proposición falsa puede ser probada correctamente, partiendo de las premisas falsas, y la prueba de una proposición verdadera puede ser formalmente defectuosa. En conclusión, se puede afirmar que en el campo de la argumentación jurídica, los argumentos en los que se encuentre justificada una decisión deben ser válidos en el sentido lógico-deductivo, o en alguno distinto en que pueda validarse dicho argumento. Pero además, debe exigirse que la premisa de la que parta el argumento sea verdadera.
porque de lo contrario no nos podemos encontrar con una conclusión que no sea compatible con las normas jurídicas que debieron haberse tomado como premisas mayores. En ese proceso de atribución de significado de las premisas mayores, se debe ser sumamente cuidadoso para no caer sobre todo en la falacia de ambigüedad. Y cuando se trata de argumentación en torno a hechos, se requiere de todo un proceso lógico deductivo y normativo en su apreciación. Ahora vamos a hablar de cuantificadores. Al lado de la lógica proposicional se encuentra la lógica cuantificacional, cuyo objetivo es rescatar algunos elementos del lenguaje natural, como son la predicación y la cuantificación, los cuales suelen estar presentes en todo tipo de argumentos. Así, se tienen a los llamados cuantificadores, que son aquellos elementos o palabras que vienen a explicar las cantidades en los enunciados o juicios, de tal forma que simbólicamente se establezca que todos o solo algunos de los elementos de un conjunto que mantienen una propiedad están afectados por el elemento deóntico determinado. De esta forma, es posible encontrar en el mundo normativo los llamados cuantificadores temporales, que son aquellos que se encuentran relacionados estrechamente a las nociones de alguna vez, algunas veces y siempre. El ámbito de estos cuantificadores pueden también relativizarse en un periodo de tiempo de duración limitada, aunque al respecto cabe aclarar que en el terreno jurídico difícilmente se puede encontrar un cuantificador temporal. Ahora, siempre, pues generalmente las normas jurídicas en el elemento ocasión determinan una localización en el espacio y tiempo. Ahora, al igual que estos cuantificadores temporales, en los enunciados normativos es posible hallar variables abiertas o cerradas de distinto tipo, que pueden ampliar o restringir el ámbito de aplicación de una norma en cuanto a los sujetos afectados. En este sentido, un enunciado abierto se puede cerrar sustituyendo las variables por constantes o bien cuantificando las variables, pudiendo ejemplificar esta noción con el enunciado abierto. Todos pueden o todos deben. Aquel cerrado que indique algunos pueden o algunos deben. En el campo del derecho van a ser trascendentes estos cuantificadores, pues como se ha indicado en las normas jurídicas por lo que concierne al elemento sujeto y ocasión. Estos van a determinarse cerrando sus variables, pues aún en aquellos casos en que la variable sea abierta, habría que excluir las excepciones. Por lo anterior, es que el aspecto cuantificacional de los enunciados jurídicos debe ser un aspecto importante en la argumentación jurídica. Ahora vamos a hablar de tablas de verdad. Al lado de los enunciados individuales, en los cuales puede atribuirse a un individuo una propiedad, tendríamos aquellos otros enunciados en los cuales se puede atribuir una propiedad a una cantidad limitada o ilimitada de individuos, o bien describir relaciones entre varios individuos. Aquí se estaría ante la presencia de los denominados conectivos u operadores lógicos, entre los que podríamos destacar la conjunción, la disyunción y la condicional. La conjunción es un enunciado compuesto formado por dos enunciados simples o compuestos llamados conjuntos, de tal suerte que la relación entre ambos enunciados implica que la conjunción es verdadera si sus dos conjuntos también lo son. La disyunción, por su parte, es el enunciado compuesto formado por dos enunciados simples o compuestos llamados disyuntos. Solo que aquí será verdadera la conexión de dos proposiciones y por lo menos una de ellas es verdadera. El condicional será aquel enunciado compuesto formado por un antecedente y un consecuente, de tal manera que lo que afirma un condicional es que si el antecedente es verdadero, el consecuente también lo será.
Pues bien, respecto de todos estos enunciados que admiten la conexión y relaciones entre individuos y propiedades, se han construido en términos simbólicos las llamadas tablas de verdad, sobre las cuales operan lógicamente dichos enunciados. De ahí que a los efectos de esta materia resulta importante aludir a las citadas tablas de verdad para construir el argumento racional que justifique una decisión jurídica en donde se interpretan enunciados normativos. Ahora también podemos hacer un análisis sobre esto que hemos estado viendo o algunas preguntas que también van para que ustedes puedan seguir apoyando en, en como trabajo adicional que se pudiera investigar, pero eso posteriormente lo veremos y vamos a continuar con los argumentos interpretativos. El objetivo de los argumentos interpretativos es que se pueda o podamos distinguir, interpretar y construir los distintos tipos de argumentos que se presentan en los contextos jurídicos, tomando como base ejemplos de razonamientos jurídicos. Es por esto que vamos a ver sobre los argumentos interpretativos los principales argumentos interpretativos que existen en la retórica. Y esta es un arte de enorme importancia para los saberes jurídicos, dado esto porque implica un conjunto de orientaciones y reglas dirigida a a la elaboración de discursos cuyo fin fundamental es convencer a sus destinatarios. Y en este caso, en un procedimiento puede ser a un juez. Ahora, el análisis de los diversos tipos de argumentos nos ayudará también a entender el estudio del discurso jurídico. Y esto desde el punto de vista genético, y es decir, la construcción de la invención o el hallazgo de pruebas y argumentos que el jurista habrá de organizar en su discurso, ya que esto compete a la organización, búsqueda y recopilación del material del que se servirá el abogado. También en la elaboración del trama, como elaborar también y saber interpretar o juntar las pruebas, los documentos para llegar a los argumentos. También la disposición designa la organización y distribución de todo ese material y de acuerdo con una estructura perfectamente especificada. La elocución o estrategia de elaboración verbal consistente en la búsqueda de procedimientos expresivos adecuados para la transmisión del mensaje. Y esto quiere decir la selección del léxico adecuado para elaborar un texto jurídico. También la memoria o relato escrito en retrospectiva, en la que el abogado recuerda también los criterios básicos de un enunciado y también la acción en tanto elemento dinamizador a nivel fáctico y empírico del texto jurídico. Y esto quiere decir la concreción en los hechos y la práctica de algo. El discurso jurídico también se puede visualizar a nivel de argumentos interpretativos desde su estructura interna. Y esto quiere decir el exordio o introducción en tanto parte primera, donde el abogado o nosotros como abogados iniciamos un discurso, la narración o el acto de contar una historia, que también puede servir para la exposición de los hechos. La argumentación o edificación de las razones, que es el establecimiento de las pruebas, los fundamentos y batería argumental. Y finalmente, el epílogo o conclusión del acto del habla jurídico. Y esto es la parte final del texto de nosotros del abogado, ya sea una demanda o de alguna elaboración de un escrito, y esto sería la parte final del texto. También los argumentos ayudarán a construir mejor el acto del habla jurídico, los laudos, las tesis jurisprudenciales, las demandas, las averiguaciones previas, la construcción legislativa, las decisiones judiciales, etcétera, por mencionar algunos. Y esto con el propósito de evitar las falacias, los falsos argumentos y hacer consecuencia también mejores abogados.
Ahora vamos a continuar, vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando también sobre argumentos dialécticos, argumentos apodícticos o demostrativos.